Hola, yo soy David Zamorano. Y yo soy Maribel Anaya. Somos emprendedores y queremos inspirarte. Para que tú también lo seas. Bueno, pues vamos a hablar ahora de un tema importantísimo y de una reflexión que yo creo que todos los que hemos emprendido, pues hemos pasado por ahí y nos hemos detenido y regresado y recriminado y sufrido y reído mucho con respecto a este tema de ser el propio jefe, ¿no? Muchas veces cuando queremos emprender y queremos independizarnos y ya tener el propio negocio, una de las frases comunes es esta, ¿no? Es que yo ya estoy cansado de tener un jefe o una jefa y ahora quiero ser yo mi propio jefe. Sí. Y se pone además así como una aspiración que nos va a traer libertad, comodidad, riqueza, ¿no? A veces tiene que ver con la imagen que nosotros tenemos de algunos jefes que hemos tenido, ¿no? Y que vemos de afuera, ¿no? Entonces, qué fácil, ¿no? Creemos que es fácil y creemos que es sencillo ser jefe, porque es el que manda y el que toma las decisiones y el que menos trabaja. Y a veces se tienen estas ideas sobre los jefes y incluso una motivación para irse de la empresa y fundar tu propio negocio o tu propio emprendimiento es que te vas a desprender de ese ogro terrible que es el jefe y vas a ser tú tu propio jefe. Vas a poder ser tu propio ogro. Exactamente. Y de hecho, sí, te conviertes tú mismo en tu propio ogro. Sí. Nosotros hemos titulado esta plática con una pregunta que es: ¿estás preparado para ser tu propio jefe? A veces justamente por la frustración que nos da tener que seguir una instrucción con la que no estamos de acuerdo, o que haya algo injusto en el equipo de trabajo o en la mecánica de trabajo, tenemos este impulso, ¿no? De decir, pues ahora lo voy a hacer yo. Y el ahora lo voy a hacer yo implica pues dar un paso adelante, empoderarte y también aventurarte a aprender muchas cosas y a estar del otro lado con todo lo que eso implica. Entonces nosotros hacemos esta pregunta porque realmente sabemos que muchas veces para comenzar a emprender no estamos tan conscientes de todo lo que va a implicar ser nuestro propio jefe. Y creemos que a lo mejor nada más nos vamos a quedar con la parte buena, que es voy a poder decidir lo que yo quiera, ¿no? Hacer lo que yo quiera. Por fin voy a hacer lo que yo quiera. Sí. Sí, y eso siempre desde fuera parece muy fácil. Muy fácil poder hacer lo que uno quiera. Y en realidad, ya adentro, ya siendo tu propio jefe, te das cuenta que tienes que tomar decisiones todos los días, todo el tiempo. Y ese poder hacer lo que yo quiera termina siendo tomar las decisiones, las mejores decisiones a corto y largo plazo, y tener que estar lidiando continuamente optar entre inconvenientes a veces. Se convierte en una mecánica diaria de diario decidir y diario trabajar más y tener que exigirte. Y entonces ahora tú tienes que exigirle a los demás por lo menos un ritmo de trabajo. Tienes que... Y no tienes que ser, era de broma lo de ogro, no tienes que ser tú tu propio ogro. Tal vez tengas que ser tu propio ogro contigo mismo, pero además tienes que ser, o por lo menos nosotros buscamos ser jefes, digamos, buena onda, ¿no? Como nos gustaría que nos trataran. Aunque a veces la presión es alta y uno sí puede también ser su propio ogro para sí mismo y para los demás. Sí, a mí me hace pensar en cuando uno era niño y decía, ya quiero ser grande para poder hacer lo que yo quiera. Me recuerda mucho eso. Y resulta que cuando somos adultos nos damos cuenta de que a veces los adultos hacemos muchas cosas y no necesariamente son las que queremos, ¿no? Sí.
ser su propio jefe se parece un poco a eso. Y no queremos tampoco asustarlos y decirles que es terrible y que van a sufrir y que va a ser espantoso, pero tampoco va a ser sencillo, fácil, cómodo y sobre todo cómodo, ¿no? Implica que uno pase al otro lado, es decir, ahora las responsabilidades son tuyas. O sea, ya no hay alguien que para empezar, no hay alguien que te esté guiando. No hay alguien que te esté diciendo, ahora hazlo por acá, ahora ve para allá, ahora ve para el otro lado, ahora acuérdate que tal día hay que entregar tal cosa. Entonces, aunque a veces eso pueda resultar molesto, también tiene cierto grado de comodidad, que alguien me vaya guiando y que alguien me vaya orientando y que al final del día yo cierro mi computadora y me voy a mi casa y ahí se quedaron las broncas de la empresa, ¿no? Cuando eres tu propio jefe, tú no tienes esa guía, tú haces el camino. Y es maravilloso hacer el camino, es fascinante, es apasionante, pero también puede dar mucho vértigo al comenzar. Sí, está muy buena esa analogía que haces de que es como ser adulto. Y sí, tal cual, o sea, cuando eres adulto empiezas a vivir solo, trabajar para sostenerte. Al final de cuentas, tú decides ya si sales en la noche, si te desvelas a las 3 de la mañana, si haces esto o lo otro. Eres tal cual tú conductor de tu propia vida, ¿no? Estás tú al mando de todo lo que pueda pasar. Y está muy padre la analogía porque es muy similar. Realmente no es más fácil, pero, o sea, sí tienes que trabajar bastante. Tienes cierta presión, pero también tienes grandes recompensas. Tienes la libertad, tienes que trabajar bastantes horas, tienes que pensar mucho tiempo todo el día, decidir mucho, pero también tienes la opción de un día no hacerlo. El día que quieras, no hacerlo. Tienes la opción de, a medida de lo que quieras crecer, hacerlo un poco menos o un poco más. Puedes trabajar por lo suficiente o trabajar por mucho más, por crecimiento. Y está completamente en tus manos. Y eso es una libertad que yo no cambiaría por nada. Sí, bueno, claro, viene uno con lo otro, ¿no? El tema de la libertad y de la responsabilidad, pues no nada más en el tema del emprendimiento, yo creo también en la vida, ¿no? Viene un poco de la mano el tema de la libertad y de la responsabilidad, ¿no? También el tema de ser un líder de proyecto o un líder de una empresa, de un emprendimiento, sí, claro, por supuesto que va a darte libertad de acción hasta cierto punto, ¿no? Entonces, justamente como tú decías, uno puedes decidir si acelerar más, si a lo mejor este proyecto es más conveniente que el otro y en algún momento, si lo has hecho bien y si cuentas con un equipo bueno, a la altura, comprometido, un equipo al que tú has sabido guiar adecuadamente, entonces puedes tomarte un día libre, puedes descansar, puedes decidir, hoy no voy a la oficina, ¿no? Y no se cae el mundo por eso, siempre que tú mismo lo hayas hecho bien, ¿no? Entonces es como algo recíproco ahí, ¿no? Sí, totalmente. Otra cosa que pasa mucho es que, por ejemplo, yo trabajé muchos años en una oficina con un jefe, varios jefes. O sea, yo tenía una jefa directa y mi jefa tenía otro jefe y este jefe tenía otro y después tenía otro, ¿no? Y sí había cierta incomodidad por muchas cosas, como lo hay en todos los trabajos, incluso en los emprendimientos también puede haber diferencias, incomodidades, etcétera. Y uno empieza a tener esta fantasía, ¿no? De desaparecer al jefe o de entonces dedicarte a ser freelance o a ser independiente, ¿no? Y uno de los puntos de quiebre ahí parece muy tonto, pero es el tema del horario, ¿no? Quienes trabajamos mucho tiempo en una oficina con un horario, marcabas tarjeta, te ibas, tenías tus vacaciones, ¿no? Y de repente dices, voy ahora a intentarlo por mí o con un grupo de amigos o socios. Y entonces de repente ya no tienes la presión de llegar a una hora a la oficina
Y si estás trabajando en casa es todavía un reto mayor, porque entonces no tienes la presión de salir de tu casa 1 hora para agarrar el transporte o tú irte en tu carro y entonces estar a tal hora. Entonces, al no tener esa presión, muchas veces nos desestructuramos. Entonces, o trabajamos en pijama, ¿no? Sí. No nos quitamos la pijama en todo el día, no separamos los espacios de trabajo y de la casa, cosa que es una cosa bien difícil también. Y ser tu propio jefe pasa también por tú mismo irte autorregulando. Y eso es algo que se tiene que aprender y que si tú has sido empleado, como en mi caso fue durante muchos años, no lo sabes hacer porque hay una regulación que viene afuera que te dice, llega a tal hora, vístete así, haz estas cosas, no hagas estas cosas, vete, etcétera, ¿no? Y ahora resulta que ya no tienes esa estructura. Entonces, es un aprendizaje de vida maravilloso, que no para todos es fácil, que no todos se logran adaptar, pero que yo también creo que vale la pena porque implica mucho crecimiento a nivel personal, no nada más económico y de experiencia a nivel personal. Es una búsqueda, o sea, también es un reto de autoconocerse y de ir uno mismo poniendo sus límites por ti mismo, sin necesidad que haya alguien afuera que te diga que te van a descontar porque no llegaste a las 8:05, o no llegaste a las 8, llegaste a las 8:30, te descuento, ¿no? Ya no hay eso. Entonces tú mismo tienes que saber que si tú empezaste a trabajar, tenías que empezar a las 9 y empezaste a las 11, tienes que saber que vas a terminar 2 horas más tarde, que se te van a acumular las cosas. Entonces es como tú mismo irte responsabilizando y aprender a autorregularte. Sí, y eso incluso va aumentando porque te tienes que empezar a regular. No, bueno, si en tu mentalidad tienes un negocio, una empresa y quieres que crezca, ahora no te tienes que regular por lo suficiente. Te tienes que regular para el siguiente nivel. Entonces, te tienes que regular. Tienes, por ejemplo, que pararte 1 hora antes, 2 horas antes, trabajar 2 horas, 3 horas más. Tendrás que encontrar actividades físicas de limpieza, de organización, de managing, ¿no? De manejo, de administración. Para llegar a ese siguiente nivel te tienes que autorregular en tus hábitos y en tu quehacer, en tu profesión para crecer, que es todavía más complicado, ¿no? O sea, el otro día estábamos viendo un video, ¿no? De los CEOs que los directores, ¿no? De Apple o de Amazon, de empresas grandes, se paran a las 4 de la mañana, por ejemplo. Y, o sea, más temprano que los campesinos, ¿no? Que yo tengo un primo que tenía su rancho y se paraba a las 5 de la mañana. O sea, todavía más temprano que la gente de los ranchos, ¿no? Y primero tienes que aprender a regularte para trabajar en casa y tener un trabajo decente o tener tu negocio decente. Y luego viene la segunda etapa, que es quiero más, ir por más, entonces me voy a regular todavía más, voy a aprender todavía más. Tiene que ver también con el autoconocimiento, con tus hábitos, no sé, terminas hasta meditando, ¿no? Observándote, escribiendo sobre lo que piensas, escribiendo sobre ti mismo, regulando muy bien tu nutrición, la alimentación, cuidar el sueño, la alimentación. Y te empiezas a despegar de muchas actividades, vamos a llamarles actividades godines, ¿no? De estos de salir el viernes en la noche, quedarme todo un fin de semana viendo series, ¿no? Que sí lo llegamos a hacer, pero, por ejemplo, o sea, no vemos series todos los días, varias así, 8 capítulos seguidos, ¿no? Que lo puede hacer alguien que tiene su trabajo, porque trabaja de 1 hora a otra hora y hace lo que quiere después. Sí, claro, también con esto no queremos decir que la gente que tiene un trabajo en oficina, que tiene un jefe, la tenga fácil, ¿no? Sí, por supuesto que no. Para nada. También yo creo que, o sea, las dos figuras tienen sus ganancias y tienen sus dificultades. También
trabajar en una oficina, nosotros, bueno, yo por lo menos no quiero que se entienda que lo malmiro o que creo